Hola chicos, continuamos con la clase número 4. Recuerden que estas clases son más que todo para los niños que van regular o que van mal en el área de inglés. Les recuerdo que ver los videos y escribir en la libreta no es garantía para ganar la materia. Estos videos simple y llanamente son para reforzar sus temas, para que puedan entenderlos, puedan apropiarse de ellos y una vez apropiados puedan mejorar sus notas y así ganar la materia. Espero que les alcance el puntaje. Igual todavía hay mucho tiempo. Entonces nos vamos con la clase número 4, que es el verbo to be en presente, en pasado y en futuro. Esta clase está pensada para los chicos de grado séptimo, octavo, noveno y décimo. Recordemos que el verbo to be tiene dos significados en español que son ser y estar para el presente, era o estaba para el pasado y será o estará en el futuro. También recordemos que el verbo to be es un verbo camaleónico que cambia dependiendo del pronombre personal con el que se encuentre. En el presente va a cambiar a am, is o are. En el pasado va a cambiar a was o were y en el futuro va a cambiar a will be. Entonces, recordemos, para el presente, en los plurales we, you y they cambiaremos el verbo to be por are. We are, you are, they are. Como you ya tiene are, pues el you del singular también va a tener are. En la tercera persona del singular, vamos a cambiar el verbo to be por is. He is, she is, it is. Y nos queda por último I am. Esta forma afirmativa se puede abreviar de la siguiente manera. Solo hay que eliminar la primera letra del verbo to be y pegar tanto el pronombre como el verbo to be. Por ejemplo, I am, la A se convierte en apóstrofe. You are, la A del to be se convierte en apóstrofe. He is, la I del to be se convierte en apóstrofe. De esa manera, I am se convierte en am, you are se convierte en your, he se convierte en his, she se convierte en she's, it is se convierte en its, we are se convierte en we are, you are se convierte en your, they are se convierte en their. ¿Qué significa? I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es o él está, she is, ella es o ella está, it is, eso es o eso está, we are, nosotros somos o nosotros estamos, you are, ustedes son, ustedes están, y they are, ellos son o ellos están. Para el pasado, el verbo to be se convierte en was o en were y hacemos lo mismo. Para los plurales, we, you y they, el verbo to be se convertirá en el pasado en were. We were, you were y they were. Como you ya tiene were, el you del singular también tendrá were. El resto va a tener was. I was, he was, she was, it was. Sin embargo, debo aclarar que anteriormente se utilizaba were en I. Por tanto, si decimos I was o I were, no estará errado. Es decir, que I es el único pronombre que puede utilizar ambas versiones del verbo to be en pasado. Was y were. Pero debes elegir una, o I was o I were. ¿Qué significa? I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, eso era o eso estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. They were, ellos eran o ellos estaban. Para la afirmativa, lo único que vamos a hacer es escribir el will be en todos los pronombres. Es decir, I will be, you will be,
he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. ¿Que cómo podemos abreviarlo? Lo único que vamos a hacer es que el pronombre y el will se unen. Escribimos el pronombre, una apóstrofe y dos L. Entonces, esto quedaría así. I will be sería I'll be. You will be, you'll be. He will be, he'll be. She will be, she'll be. It will be, it'll be. We will be, we'll be. You will be, you'll be. Y they will be, they'll be. Su significado en español, I will be, yo seré o yo estaré. You will be, tú serás o tú estarás. He will be, él será o él estará. She will be, ella será o ella estará. It will be, eso será o eso estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán o ustedes estarán. They will be, ellos serán o ellos estarán. Recordemos que we will be también puede ser nosotras seremos o nosotras estaremos. Y they will be también puede ser ellas serán o ellas estarán. Para la parte negativa, lo único que tenemos que aprender es que en toda oración siempre hay un auxiliar. En el presente y en el pasado los auxiliares son el verbo to be. En este caso, en el presente, am, is o are. En el pasado, was o were. Y en el futuro, el auxiliar es will. ¿Qué pasa? Que para negar a una oración, yo tengo que escribir el not después después del auxiliar. Entonces, en este caso, después del am, escribo not. Después del is, escribo not. Después del are, escribo not. En la negativa, después del was, escribo not. Y después del were, escribo not. Y en el futuro, después del will, escribo el not. De tal manera que esto quedaría así para el presente. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Aquí diríamos yo no estoy o yo no soy. Acá tú no eres o tú no estás y así sucesivamente según los significados que cada uno tiene. ¿Cómo abreviamos? Como lo dijimos ahorita. Perdón, ¿cómo lo abreviamos? Resulta y pasa que en realidad el I am not no tiene una abreviación como tal, pero Estados Unidos decidió incorporar el am del afirmativo y agregarle la palabra not. De resto, lo único que hay que hacer es que cuando veamos is not, escribimos isn't, y cuando veamos are not, vamos a escribir o pronunciar aren't. Por tanto, you are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Para el pasado, lo mismo, el not después del verbo to be, ya dijimos. Después del was, not, y después del were, not. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Yo no era o yo no estaba, tú no eras o tú no estabas y así sucesivamente. En su forma abreviada, cuando digamos was not, lo podemos reemplazar por wasn't o wasn't. Y el were not lo podemos reemplazar por weren't, de tal manera que quedaría así: I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Ok, y para el futuro, a todos les vamos a escribir esta formulita. Will not be. I will not be. Yo no seré, yo no estaré.
You will not be, tú no serás, tú no estarás. He will not be, él no será, él no estará. She will not be, ella no será, ella no estará. It will not be, eso no será, eso no estará. We will not be, nosotros no seremos o nosotros no estaremos, o nosotras no seremos, nosotras no estaremos. You will not be, ustedes no serán, ustedes o ustedes no estarán. They will not be, ellos no serán o ellos no estarán, o ellas no serán o ellas no estarán. En su forma abreviada lo que hay que hacer es unir el will con el not y quedaría como won't. Y le agregamos el be. Won't be, I won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, we won't be, you won't be y they won't be. Esa para la parte negativa. Para la interrogativa, lo que hay que hacer es que vamos a voltear el auxiliar con el pronombre personal. Ya sabemos que los auxiliares en el presente son am, is o are, que en el pasado son was y were, y que en el futuro solamente es will. Will es el auxiliar del futuro. Entonces, para hacer una pregunta es necesario cerrar la pregunta con signo de interrogación. Solo en inglés solamente existe signo de interrogación cerrado. Por tanto, para hacer una pregunta, en vez de decir I am, vamos a decir am I. En vez de decir you are, vamos a decir are you. En vez de he is, vamos a decir is he. En vez de she is she. En vez de is it, is it. En vez de are we are. En vez de are you are. En vez de are they are. Lo mismo pasa con con el pasado. En vez de I was, vamos a decir was I. Was I. En vez de were you, en vez de you were, vamos a decir were you. En vez de he was, vamos a decir was he. Y así sucesivamente, was she, was it, were we, were you, were they. Para el futuro, ustedes saben que la oración en futuro diría, por ejemplo, I will be. Lo que vamos a voltear son a estos dos señores que se los voy a resaltar acá, ¿verdad? Entonces, en vez de decir I will, decimos will I. Y por último dejamos el be. Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will we be? Will you be? Will they be? Las traducciones, pues, no tienen nada del otro mundo. Am I, soy yo o estoy yo. Was I, era yo o estaba yo. Will I, seré yo o estaré yo. Aquí, are you, serás tú o estarás tú. Were you, estabas tú o eras tú. Will you be, serás tú o estarás tú, y así sucesivamente. Para eso tienen que aprenderse los significados de los pronombres y el verbo to be para que entiendan la lógica. Por eso ya no me pongo a traducir tanto, porque se supone que desde la clase número 1 y la clase número 2 ustedes ya tuvieron que haber aprendido el significado de los pronombres y el verbo to be. Para la negativa, lo que hay que hacer es que ustedes saben muy bien que se comienza con el auxiliar. Para la interrogativa, la oración sería más o menos así. I am not. Como les dije, quien manda es el auxiliar y por tanto la pregunta debe empezar con el auxiliar. Pero también les dije que la negación, que es el not, debe ir después del auxiliar. Por tanto, lo que vamos a voltear son el am not
con el pronombre, perdón, el sí. Entonces, esto quedaría de esta manera. En vez de I am not, decimos am not I. En vez de you are not, decimos are not you. En vez de he is not, decimos is not he. En vez de she is not, decimos is not she. En vez de is not, decimos is not it. En vez de en vez de we are not, decimos are not we. En vez de you are not, decimos are not you. Y en vez de they are not, decimos are not they. Estas negaciones se pueden abreviar a partir de los aren't y los isn't. En vez de are not you, decimos aren't you. Suena más fácil, ¿verdad? Aclaración. Las abreviaciones no las he enseñado en séptimo. Solamente las he enseñado de octavo para arriba. Entonces, are not you puede ser aren't you. Suena más fácil. Is not he lo podemos reemplazar por isn't he. Is not she por isn't she. Y así sucesivamente. Isn't it, aren't we, aren't you, aren't they. Lo mismo pasa en el verbo to be en la negativa. Si yo tuviera la oración diría I was not. ¿A quiénes voy a voltear? Al was not con el I. Por tanto, en vez de I was not, voy a decir was not I. En vez de you were not, voy a decir were not you. En vez de he was not, digo was not he. En vez de she was not, digo was not she. En vez de it was not, digo was not it. En vez de we were not, digo were not we. En vez de you were not you. En vez de they were not they. Y se puede abreviar también, y la abreviación obviamente suena más fácil y es lo que más utilizan los nativos. En vez de was not I sería wasn't I, weren't you, wasn't he, wasn't she, wasn't it, weren't we, weren't you, weren't they. Ahora, con el futuro, la oración normal sería I will not be. ¿Qué voy a voltear? El will not con el I. Es decir, en vez de decir I will not, digo will not I. Will not I be? Will not you be? Will not he be? Will not she be? Will not it be? Will not we be? Will not you be? Will not they be? Y claro que se puede abreviar. Yo puedo abreviar el will not I be por won't I be. Suena más fácil. El will not se convierte en won't. Won't I be? Won't you be? Won't he be? Won't she be? Won't it be? Won't we be? Won't you be? Y won't they be? Vamos a dejar esta clase hasta... No, vamos a continuar, perdón. Entonces, ¿cómo creamos una oración afirmativa con el verbo to be tanto en presente como en pasado como en futuro? Para crear una oración afirmativa en el presente necesitamos un pronombre personal plus el to be verb plus accompaniment. O sea, el
el pronombre personal, el verbo to be y un complemento. Ya saben que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. El verbo to be en presente sería am, is o are. Y el complemento es lo que complementa la oración. Aquí le puse varios ejemplos. I am 15 years old. Yo tengo 15 años. You are a doctor. Tú eres un doctor o tú eres doctor. He is happy. Él es feliz o él está feliz. She's in Colombia. Ella está en Colombia. It is an animal. Ese es un animal. We are friends. Nosotros somos amigos. You are from Japan. Tú eres de Japón. They are tall. Ellos son altos o ellas son altas. Miren, pronombre, verbo to be, complemento. Pronombre, verbo to be, complemento. Esta fórmula es la misma fórmula que le vamos a poner al pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo to be pues tiene que estar en pasado. To be, past. ¿Verdad? Entonces vamos a poner las mismas oraciones. Ya yo no quiero decir yo tengo 15 años, yo quiero decir yo tenía 15 años. ¿Y cuál es el que me sirve para I? I was 15 years old. Tú eras un doctor. You were a doctor. Él era feliz. He was happy. Ella estaba en Colombia. She was in Colombia. Eso era un animal. It was an animal. Nosotros éramos amigos. We were friends. Ustedes eran de Japón. You were from Japan. Ellos eran altos. They were tall. Para el futuro es mucho más fácil porque solamente es escribirle will be o decir will be a todos. Entonces, yo digo, yo tendré 15 años. I will be 15 years old. O en su caso puedo decir I'll be 15 years old. Recuerden que podemos utilizar las abreviaciones en todas las oraciones que les he enseñado. Pero yo aquí trato como de no enredarlos, ¿verdad? Tú serás un doctor. Vamos para hacerlo más rápido y más fácil, voy a copiar y pegar. Tú serás un doctor. You will be a doctor. Él será feliz. He will be happy. Ella estará en China. She will be. Ella estará en Colombia, que en China. She will be in Colombia. Eso será un animal. It will be an animal. Nosotros seremos amigos. We will be friends. Ustedes, esta cosa, el computador no me deja ver, esto que sale aquí, esta opción, no sé cómo quitarlo. Así. Ustedes serán de Japón. You will be from Japan. Ellos serán altos. They will be tall. Muy bien. Vamos súper bien. Entonces, para la negativa, es la misma fórmula. Lo único es que como aprendimos la vez pasada, tenemos que agregarle la palabra not después del verbo to be. En este caso, am, is o are. ¿Verdad? Aquí me faltó agregar el am not. Am not. Ok. Y este señor no va aquí. La fórmula va acá. Entonces, vamos a convertir estas oraciones en negativas. Ya yo no quiero decir yo tengo 15 años, sino yo no tengo 15 años. I am not 15 years old. Tú no eres un doctor. You are not a doctor. Él no es feliz. He is not happy. Ella no está en Colombia.
She's not in Colombia. Eso no es un animal. It is not an animal. Nosotros no somos amigos. We are not friends. Ustedes no son de Japón. You are not from Japan. Y ellos no son altos. They are not tall. La fórmula negativa del pasado es la misma afirmativa. Lo único es que vamos a utilizar el verbo to be en pasado. To be, past. Aquí se me olvidó poner la fórmula de la afirmativa en el futuro. Es la misma fórmula, solamente que solamente que aquí donde dice to be es to be future. ¿Y cuál es el to be future? O sea, el to be en futuro es el will be. Así para hacérselos más fáciles. Entonces, continuemos acá. Lo mismo que en el presente, vamos a poner el not después del verbo to be, en este caso el verbo to be en pasado. Yo no tenía 15 años. I was not 15 years old. Tú no eras un doctor. You were not a doctor. Él no era feliz. He was not happy. Ella no estaba en Colombia. She was not in Colombia. Eso no era un animal. It was not an animal. Nosotros no éramos amigos. We were not friends. Ustedes no eran de Japón. You were not from Japan. Ellos no eran altos. They were not tall. Y para el futuro es escribir el not después del will. Ya saben que el will not se puede convertir en won't. Entonces, acá para yo decir yo no tendré 15 años, I will not be 15 years old. O también yo puedo decir I won't be 15 years old, así. I won't be 15 years old. Ya yo les enseñé a ustedes las abreviaciones, entonces ustedes deciden con qué se sienten más cómodos, abreviando o no abreviando, pero es importante que se las aprendan. Yo no seré un doctor. Perdón, tú no serás un doctor. You will not be a doctor. Él no será feliz. He will not be happy. Ella no estará en Colombia. She will not be in Colombia. Eso no será un animal. It will not be an animal. Nosotros no seremos amigos. We will not be friends. Ustedes no serán de Japón. You will not be from Japan. Ellos no serán altos. They will not be tall. Para la pregunta, como lo expliqué la vez pasada, lo que hay que hacer es voltear el pronombre con el verbo to be y finalizar con el signo de interrogación. Es decir, que primero va el to be, después el personal pronouns, el not, el complement y por último debe ir el signo de interrogación cerrado. Para la pregunta del pasado, lo mismo. Debemos empezar con el verbo to be porque el verbo to be es el auxiliar, el verbo to be en pasado es el auxiliar. Luego el pronombre personal, aquí vamos a quitarle este not porque esta es pregunta, es interrogativa, es normalita. Entonces, comenzamos con el verbo to be, pronombre personal, el complemento y cerramos con signo de interrogación. Y para el futuro, comenzamos con el will, luego el personal pronouns,
complemento. Y por último, el signo de interrogación cerrado. Entonces vamos a convertirlos en preguntas. Vamos a pegarlos todos primero para... O vamos a hacerlo no, parte por parte. Entonces, para convertir el yo no tengo 15 años, ay no, este no, perdón, este. Yo tengo 15 años, vamos a hacer la pregunta, yo tengo 15 años, ¿qué hacemos? Lo volteamos. Ya no dice I am 15 years old, sino am I 15 years old y le agregamos el signo de interrogación cerrado. You are a doctor, ya no es you are a doctor, sino are you a doctor? Y cerramos el signo de interrogación. Is he happy? Lo que estamos haciendo es que estamos volteando el verbo to be con el pronombre. Is she in Colombia? Is it an animal? Es un animal. Are we friends? ¿Somos nosotros amigos? Are you from Japan? ¿Son ustedes de Japón? Are they tall? ¿Son ellos altos? Ahora vámonos al pasado. Hacemos exactamente lo mismo. Voltear el verbo to be con el pronombre y cerrar con signo de interrogación. Entonces, I was not, ay, perdón, este no, el de arriba. Estamos cogiendo las afirmativas. Entonces, yo tenía 15 años, lo convertimos en pregunta. Yo tenía 15 años, lo volteamos, el verbo to be con el pronombre. Was I 15 years old? Cerramos con signo de interrogación y volteamos todos. Were you a doctor? Was he happy? Was she in Colombia? Was it an animal? Were we friends? Were you from Japan? Oh, were you from Japan? Estamos cerrando el signo de interrogación. Were they tall? Were they tall? Ya todos los verbos to be, debemos comenzar con el verbo to be y luego el pronombre personal. Miren la fórmula de acá. Primero will, después pronombre personal. Aquí me comí el be, después el pronombre personal el be, y luego el complemento y el signo de interrogación. De tal manera que esto quedaría así. Para preguntar si yo tendré 15 años, ya no sería I will be 15 years old, sino will I be 15 years old? Will you be a doctor? Will he be happy? Will she be in Colombia? Will it be an animal? Will we be friends? Sé que suena un poco difícil. Esta. Will you be from Japan? Y esta. Will they be tall? Para las interrogativas, vamos a coger las negativas. Ay, hombre. O vamos a copiar las tres de una vez. Para las interrogativas,
lo que vamos a hacer es que cogemos el verbo to be con el not y lo volteamos con el pronombre, que fue lo que enseñamos en el primer cuadro, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntar, aquí dice, yo no tengo 15 años. Yo quiero preguntar, yo no tengo 15 años. Lo voy a voltear con esto. I'm not I 15 years old. Cerramos con signo de interrogación. Yo no soy un doctor. Are not you a doctor? Is not he happy? O podemos decir, isn't he happy? Pueden utilizar las abreviaciones. Is not she in Colombia? Is not in, is not it in animal? Are not we friends? Are not you from Japan? Are not they tall? Ahora, para el pasado del verbo to be es exactamente lo mismo. El verbo to be con el not se unen, van primero y luego el pronombre personal. Entonces, aquí vamos a voltearlo. Was not I 15 years old? Cerramos con signo de interrogación. Were not you a doctor? Was not he happy? Was not she in Colombia? Was, aquí me pasé. Was not it an animal? Were not we friends? Were not you from Japan? Were not they tall? Acá. Para el futuro, ¿a quiénes vamos a voltear? El auxiliar que es will con el not y el pronombre, ¿verdad? Entonces, para yo decir, yo no tendré 15 años, ¿qué decimos? Will not I be 15 years old? Will not you be a doctor? Will not he be happy? Will not she be in Colombia? Will not it be an animal? Will not we be friends? Will not you be from Japan? Will not they be tall? Y hasta aquí terminamos la explicación. Vamos a hacer un pequeño taller. Obviamente, yo se los voy a responder, pero ojalá ustedes respondan antes que yo allá en su casa. Entonces, el truco para traducir oraciones es que cuando yo se los ponga de español a inglés es detectar los verbos. Miren, aquí el verbo soy está en presente, eras, pasado, será, futuro. Yo soy un doctor. ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cuál es el verbo to be en presente de I? Am. I am a doctor. Perdón, estoy haciéndolo como si fuera pregunta. Yo soy un doctor. I am a doctor. No es pregunta. Quedé pegada con la pregunta. I am a doctor. Soy un doctor.
Tú eras un estudiante, ya nos dimos cuenta que es pasado. ¿Cuáles son las del pasado? Perdón, aquí nos dimos cuenta que era presente, ¿verdad? ¿Cuáles son las que utilizamos en presente? Am, is o are. En este caso tuvimos que utilizar am porque era I. Tú eras un estudiante. Eras está en pasado. ¿Cuáles son las de pasado? Was y were. ¿Cómo se dice tú? You, ¿verdad? Entonces, si es pasado, ¿cuál utilizamos? Was o were. Pues utilizamos were. You were an student. Ella será una arquitecta. Si será es del futuro, obviamente se utiliza will be. ¿Cómo se dice ella? She, se dice she. She will be an architect. Ahora, si ustedes quieren utilizar las abreviaciones, aquí en vez de I am a doctor, pueden decir I'm a doctor. Aquí en vez de you were a student, pueden decir you weren't. No, aquí es your, pero esta no se las enseñé. Dejémoslo así. You were an student. Y aquí en vez de she will be in architect, podemos decir she'll be an architect. Ahora ustedes solos me hacen estas en sus casas. ¿Cuáles son los verbos aquí? Es, está en presente. Es, está en presente. Eso no era un robot, ¿está en qué? En pasado. Nosotros no seremos amigas, está en futuro. Solamente que estas oraciones son negativas. Ahora, vamos a poner estas que son interrogativas. ¿Ustedes están en España? ¿Ellos estaban en Italia? ¿Ellas estarán en Italia? Y si son preguntas interrogativas, yo no soy de Colombia. Tú no eras de Francia. Él no será de Japón. ¿Cómo se dice Colombia en inglés? Colombia. Francia se dice France. Y Japón, que dicho sea de paso lo escribí mal, tilde en la O, en inglés es Japan. Háganme ustedes, ya yo les traduje las afirmativas, recuerden, si está en presente, am, is o are. Si está en pasado, was y were. Y si está en futuro, será will be. Will be. Listo, háganlos en sus casas y si pueden me lo muestran. Esto no cuenta como nota, simplemente es para observar si ustedes entendieron o no entendieron el tema. Por favor, no le pidan a otro que le hagan esto porque a mí no me sirve que se lo hagan. A mí lo que me sirve es que ustedes entiendan el tema y que mejoren en la institución. Bueno, muy bien. Me despido de ustedes. Bye bye.